Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les encantaru, porque involucra a dos de las estrellas brillantes del firmamento turco. A su vez, vamos a hablar de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Específicamente vamos a explorar un momento crucial en su relación superíndice 3N, un momento que quizás muchos de ustedes recuerden con mucho cariño más menos o un momento en el que Kerem demostró superíndice 3 ser mucho ese que un simple compau más menos ero de reparto para Hande, un momento en el que se convirtió superíndice 3 en su verdadero defensor. Vamos a hablar de esa ocasión superíndice 3N en la que Hande, nuestra talentosísima actriz, se vio en el centro de la controversia y la crítica, y Kerem, sin dudarlo un segundo, salió superíndice 3 a defenderla cuando, al parecer, nadie ese lo hizo. Rense porque vamos a analizar todos los detalles, las reacciones, los rumores y las especulaciones que rodearon este episodio. Les prometo que será un viaje lleno de emoción superíndice 3N y descubrimientos. Pero antes de que empecemos, du copyright me recordarles que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal. Asu no se perderán en ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, los chismes ese jugosos y los análisis ese profundos de sus celebridades favoritas. Y por supuesto, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Asu no se perderán nada de nada. Ahora sin ese preámbulos vamos a sumergirnos en la historia de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, y ese momento en el que con diéresis copyright, él la defendió superíndice 3 contra viento y marea. Para entender completamente la magnitud de la defensa de Kerem, primero tenemos que poner en contexto la situación superíndice 3N en la que Hande se encontraba. Recordemos que Hande Erupar Rafael, desde sus inicios en el mundo del espectáculo, ha estado bajo el escrutinio público. Su belleza innegable, su talento actoral y su pido ascenso a la fama la convirtieron en un blanco fácil para críticas, muchas de ellas desafortunadamente basadas en prejuicios y estereotipos. Su historia, como la de muchas actrices superíndice 3 venes que saltan a la fama, plagada de juicios y expectativas, un precio a pagar por la notoriedad. La lupa mediática, implacable y a menudo injusta, la ha seguido desde el principio. A lo largo de su carrera, Hande ha tenido que enfrentar comentarios sobre su apariencia física, su peso, su estilo de vestir y hasta sobre sus decisiones personales. Muchas veces estos comentarios han sido injustos, hirientes e incluso su superíndice 3 ginos. Lamentablemente esta es una realidad que muchas mujeres en la industria del entretenimiento deben afrontar, y Hande no ha sido la excepción superíndice 3N. Es una problemática en du copyright mica en el mundo del espectáculo, donde la imagen se convierte en un valor ese importante que el talento o la profesionalidad. La belleza se convierte en un arma de doble filo, un trampolín hacia la fama, pero también copyright una excusa para el juicio constante. En particular, hubo un periodo en el que la actriz se vio sometida a una ola de críticas muy fuertes y persistentes. Estas críticas en su mayoría se centraban en su aspecto físico y en supuestos retoques copyright ticos que se habría realizado. Las redes sociales se llenaron de comentarios negativos, memes y hasta burlas que afectaron profundamente a Hande. Se analizaban fotos comparativas, se hacían conjeturas sobre procedimientos quirúrgicos, y se creaban hilos de discusión superíndice 3N llenos de veneno y desinformación superíndice 3N. La cultura de la comparación superíndice 3N, tan arraigada en las redes sociales, se cebó superíndice 3 con ella, convirtiendo su rostro en un campo de batalla. Es importante destacar que este tipo de críticas, además de ser injustas, pueden tener un impacto muy negativo en la salud mental y emocional de una persona. La presión superíndice 3N de cumplir con los estándares de belleza irreales que impone la sociedad, sumada al constante escrutinio público, puede generar ansiedad, depresión superíndice 3N e incluso trastornos alimentarios. La vida bajo el microscopio es extenuante y la constante vigilancia puede minar la autoestima y la confianza en uno mismo. Hande, como muchas otras figuras públicas, tuvo que lidiar con esta carga emocional, una tarea que requiere una fortaleza mental considerable. En medio de esta tormenta mediática, Hande trató superíndice 3 de mantenerse fuerte y enfocada en su trabajo.
Sin embargo, era evidente que las críticas la afectaban. Se la veo a Moon S reservada, Moon S cautelosa en sus apariciones públicas y, en general, menos radiante de lo que solía ser. Las sonrisas se volvieron Moon S tumidas, las entrevistas Moon S medidas. El brillo en sus ojos, que la había caracterizado desde el principio, parecía atenuado. La presión superíndice 3N era palpable, y su impacto en su estado de U con diéresis nimo era innegable. Y es aquí donde entra en escena. Na Kerem Bürsin. Kerem ha de Moon S de ser el compau más menos ero de reparto de Ande en la exitosísima serie, Senu con diéresis al cap, también Copyright N era su amigo, su confidente y, como todos sabemos, su pareja. Kerem fue testigo de primera mano del sufrimiento de Ande y de la injusticia de las críticas que recibió. Compartieron largas horas en el set, risas y confidencias, y se convirtieron en un apoyo mutuo en el vertiginoso mundo del espectáculo. Kerem, al conocerla de cerca, pudo ver Moon S ayu de la imagen pública, y apreciar su talento, su dedicación superíndice 3N y su humanidad. Kerem, que siempre se ha caracterizado por su personalidad extrovertida, su sentido del humor y su carácter defensor, no podía quedarse de brazos cruzados viendo Ceu superíndice 3 mo atacaban a Ande. A su que decidió superíndice 3 actuar. Su reacción superíndice 3N no fue impulsiva ni visceral, sino una decisión superíndice 3N consciente y meditada. Kerem, consciente de su posición superíndice 3N y de la influencia que ejercía sobre sus seguidores, decidió superíndice 3 usar su voz para defender a la mujer que amaba. La forma en que Kerem defendió superíndice 3 a Ande fue realmente admirable y significativa. No se limitó superíndice 3 a hacer una simple declaración superíndice 3N en redes sociales o a dar una entrevista superficial. No, Kerem fue mucho Moon S ayu. Su defensa fue multifacu copyright tica, abordando el problema desde diferentes subcondiéresis nulos y utilizando diversas plataformas. Su compromiso fue total, y su acción superíndice 3N, un ejemplo de valentua y solidaridad. Primero, Kerem utilizó superíndice 3 sus propias redes sociales para enviar un mensaje claro y contundente a los detractores de Ande. Denunció superíndice 3 la cultura de la crítica fútil, la superficialidad de los comentarios sobre el aspecto físico y la falta de empatia hacia las personas que se dedican al mundo del espectáculo. No se anduvo con rodeos ni utilizó superíndice 3 eufemismos. Su mensaje fue directo, honesto y lleno de pasión superíndice 3N. Criticó superíndice 3 la obsesión superíndice 3N con la perfección superíndice 3N física y la tendencia a juzgar a las personas por su apariencia. En su mensaje, Kerem resaltó superíndice 3 el talento, la profesionalidad y la belleza interior de Ande. Defendió superíndice 3 su derecho a tomar sus propias decisiones sobre su cuerpo y su vida, y criticó superíndice 3 duramente a quienes la juzgaban sin conocerla. Destacó superíndice 3 su dedicación superíndice 3N al trabajo, su capacidad para conectar con el público y su corazón superíndice 3N generoso. No se limitó superíndice 3 a defender su aspecto físico, sino que puso en valor sus cualidades como persona y como profesional. Pero la defensa de Kerem no se limitó superíndice 3 a las redes sociales. También Copyright N utilizó superíndice 3 su voz en entrevistas y eventos públicos para hablar sobre el tema. Siempre que tenía la oportunidad, Kerem defendió a Ande con pasión superíndice 3N y elocuencia, dejando claro que no tolerará ningún tipo de ataque o comentario ofensivo hacia ella. Aprovechaba cada ocasión superíndice 3N para recordar que detrás de la figura pública hay una persona real, con sentimientos y emociones. Además de ese, Kerem demostró superíndice 3 su apoyo a Ande de manera personal y discreta. Se mantuvo a su lado, la acompañó más menos su con diéresis superíndice 3, la escuchó superíndice 3 y la ayudó superíndice 3 a superar los momentos difíciles. Su apoyo incondicional fue fundamental para que Ande pudiera recuperar su confianza y seguir adelante con su carrera. Le brindaba su hombro para llorar, la animaba a no rendirse y le recordaba su valía. Su presencia constante y su afecto sincero fueron un bálsamo para su alma herida. Lo que hizo Kerem fue especialmente importante porque en ese momento, muchas personas del medio parecían guardar silencio. Quizá ese por miedo a las críticas, quizá ese por indiferencia, muchos optaron por no involucrarse en la defensa de Ande. Por eso la valentua y la determinación superíndice 3N de Kerem fueron a un Moon S valiosas.
Su actitud contrastaba con la pasividad de muchos otros, y su acción superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en un faro de esperanza en medio de la oscuridad. La defensa de Kerem tuvo un impacto muy positivo en Ande. Le dio fuerzas para enfrentar las críticas, la ayudó superíndice 3 a sentirse segura de su misma y le demostró superíndice 3 que no estaba sola. Además, la defensa de Kerem generó superíndice 3 un debate público sobre la importancia del respeto, la empatía y la tolerancia en las redes sociales. Su acción superíndice 3N no solo la benefició superíndice 3 a ella, sino que también copyright N sirvió superíndice 3 para concienciar sobre un problema social grave. Muchos fans de Ande y Kerem, y también copyright N personas que no los conocían, se unieron a la causa y manifestaron su apoyo a la actriz. Se crearon hashtags en redes sociales para defender a Ande y denunciar el acoso y la discriminación superíndice 3N. La defensa de Kerem sirvió superíndice 3 como catalizador para un movimiento social que buscaba promover el respeto y la igualdad en la sociedad. Se organizaron campañas menosas de concienciación superíndice 3N, se compartieron mensajes de apoyo y se denunciaron los comentarios ofensivos. Es importante destacar que la defensa de Kerem no solo benefició superíndice 3 a Ande, sino que también copyright N sentu superíndice 3 un precedente importante en la industria del entretenimiento. Demostró superíndice 3 que es posible alzar la voz contra la injusticia, y que no hay que tener miedo de defender a quienes son víctimas de críticas y ataques. Su acción superíndice 3N inspiró superíndice 3 a otros a seguir su ejemplo y a luchar contra la discriminación superíndice 3N en todas sus formas. La historia de Ande y Kerem nos enseña más menos a que el amor, la amistad y el respeto son valores fundamentales que deben prevalecer por encima de todo. Nos recuerda que es importante apoyarnos mutuamente, especialmente en los momentos difíciles, y que juntos podemos hacer un mundo mejor. Nos demuestra que la empatía y la solidaridad son herramientas poderosas para combatir la injusticia y construir una sociedad justa e igualitaria. Por supuesto, después copyright de que la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem terminara, muchos se preguntaron ¿Ceu superíndice 3 este episodio de apoyo mutuo encajaba en la narrativa? Si bien su relación superíndice 3N romántica llegó superíndice 3 a su fin, el hecho de que Kerem defendiera a Ande tan públicamente y con tanta pasión superíndice 3N es un testimonio de la fuerte conexión superíndice 3N que existió entre ellos. La ruptura, aunque dolorosa, no borra el hecho de que en un momento dado se amaron y se apoyaron mutuamente. Incluso después copyright de su separación superíndice 3N, muchos fans recuerdan este momento como un ejemplo de lo que deberá ser una relación superíndice 3N sana y respetuosa, incluso si no dura para siempre. Demuestra que el apoyo y la defensa pueden trascender el romance y convertirse en un acto de genuino afecto y respeto humano. Su historia nos recuerda que incluso en las relaciones que terminan, es posible mantener el respeto y la admiración superíndice 3N mutua. Además, la defensa de Kerem también copyright N tuvo un impacto en su propia imagen pública. Muchos lo vieron como un hombre valiente, solidario y comprometido con la justicia. Su acción superíndice 3N lo hizo a querido y respetado por sus fans y por el público en general. Se ganó superíndice 3 el corazón superíndice 3N de muchos, no solo por su talento actoral, sino también copyright N por su calidad humana. La historia de Ande Eru Rafael y Kerem Bürsin es una historia de amor, amistad, respeto y valentía. Es una historia que nos inspira a ser mejores personas, a defender nuestros valores y a luchar por un mundo justo y solidario. Y es una historia que nos recuerda que a veces, un simple acto de defensa puede marcar la diferencia en la vida de alguien. Es un legado que perdurará en el tiempo, un ejemplo de CEU superíndice 3 el amor y la amistad pueden superar incluso los obstáculos difíciles. Profundizando aún podemos decir que este episodio también copyright N puso de manifiesto la responsabilidad que tienen las figuras públicas en la lucha contra el acoso y la discriminación superíndice 3N. Kerem, al utilizar su plataforma para defender a Ande, envió superíndice 3 un mensaje claro a sus seguidores: el acoso no es aceptable, y todos tenemos la responsabilidad de alzar la voz contra la injusticia. Su acción superíndice 3N sirvió superíndice 3 para empoderar a otros a defender sus derechos y a no tolerar el maltrato. Además, este caso sirvió superíndice 3 para poner de relieve la importancia de la salud mental y emocional en el mundo del espectáculo.
La presión superíndice 3N de la fama, el escrutinio público y la constante comparación superíndice 3N pueden tener un impacto devastador en la salud mental de las personas. Es fundamental que las figuras públicas cuenten con el apoyo necesario para afrontar estos desafíos y que se promueva una cultura de respeto y empatia en la industria. El impacto de la defensa de Kerem se extendió superíndice 3 mundo de las redes sociales y los medios de comunicación superíndice 3N. También copyright en llegó superíndice 3 a las aulas y a los hogares, donde se debatió superíndice 3 sobre la importancia del respeto, la tolerancia y la igualdad. Los padres y los educadores utilizaron este caso como ejemplo para enseñar más menos a los superíndice 3 venes a no juzgar a los demu, por su apariencia y a defender sus derechos. En retrospectiva, la defensa de Kerem Ande se ha convertido en un símbolo de amor, amistad y valentua. Es un ejemplo de CEU superíndice 3 el apoyo mutuo y la solidaridad pueden superar incluso los obstáculos difíciles. Y es una historia que nos inspira a ser mejores personas y a luchar por un mundo justo e igualitario. En resumen, en este vídeo hemos visto CEU superíndice 3 ande eru párrafo el se enfrenta superíndice 3 a una ola de críticas injustas sobre su apariencia física. Hemos analizado CEU superíndice 3 estas críticas la afectaron profundamente y CEU superíndice 3 Kerem Bürsin, su amigo, compau más menos héroe y pareja en ese momento. Salió superíndice 3 en su defensa de una manera valiente y contundente. Hemos visto CEU superíndice 3 Kerem utilizó superíndice 3 sus redes sociales, sus entrevistas y sus apariciones públicas para denunciar el acoso y la discriminación superíndice 3N, y para resaltar el talento, la profesionalidad y la belleza interior de Ande. Hemos visto CEU superíndice 3 su apoyo incondicional fue fundamental para que Ande pudiera superar los momentos difíciles y seguir adelante con su carrera. Y hemos visto CEU superíndice 3 la defensa de Kerem generó superíndice 3 un debate público sobre la importancia del respeto, la empatia y la tolerancia en las redes sociales. Y CEU superíndice 3 sirvió superíndice 3 como catalizador para un movimiento social que buscaba promover la igualdad y la justicia. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 hacerlo. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan sentido inspirados por la historia de Ande y Kerem. Ahora me encantaría saber qué copyright piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem hizo lo correcto al defender a Ande? ¿Han vivido alguna experiencia similar de acoso o discriminación superíndice 3N? ¿Qué copyright creen que podemos hacer para combatir la cultura de la crítica fútil en las redes sociales? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3 y de compartirlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal. Asu no se perderán en ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, los chismes jugosos y los análisis profundos de sus celebridades favoritas. Y recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Les mando un abrazo gigante y les deseo un día maravilloso. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao, chao.